Ahora sí, empezamos a grabar. Bien, entonces como no hay dudas, consultas, sigamos con esto. Bien, entonces hemos visto la clasificación del EFOR, la clínica, ¿no? Ahora vamos a ver las fracturas en el tercio inferior. Y sobre todo vamos a hablar de las fracturas a nivel del maxilar inferior, ¿no? A nivel de la mandíbula, ¿no? Las fracturas mandibulares, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica en este tipo de fracturas? Va a haber lo que es una oclusión, o se refiere a la dificultad en la apertura bucal. Sabemos que un hueso fundamental para poder realizar la masticación es el hueso mandibular, ¿no? Maxilar inferior, ¿no es cierto? Otro signo va a ser el trismus. A ver, ¿quién me dice qué es el trismus? Seguramente han escuchado. ¿Qué será el trismus? ¿Mm? ¿Qué será el trismus? A ver, recuerden, semiología, terminología médica. ¿Qué será el trismus? A ver, Bruno, ¿qué es el trismus? ¿Qué entiende por trismus? ¿Me escucha Bruno o no? Te escucho, doctor, pero no sé, para hablar la verdad. A ver, Mona Lisa, ¿qué será el trismus? Não sei muito bem, pero eu creio que é quando os dentes, seria alguma coisa que os dentes, não sei, sobre Ya, o outro tiene que que ver, tiene que ver con los dientes, tiene que ver con lo que es la mandíbula. sim. ¿Quién se acuerda? Jordania Santos, a ver, ¿qué es trismus? No sé, doctor. Ya vamos a recordar. Entonces, el trismus no es otra cosa más que la contracción de un músculo, una contracción muscular. Recibe el nombre de trismus cuando el músculo es el macetero, ¿no? Pues sabemos que el principal músculo de la masticación es el músculo Doctor, macetero, ¿no? entonces este trismo sería el mismo que el signo de Chevostek. El signo de Chebostek, ¿dónde se presenta? Ahí el músculo macetero. También, ¿no? Sí, sí, Sí. también se da por la contracción del músculo macetero. ¿Ya? Entonces es el trismus, ¿no? La contracción. ¿Por qué se va a producir la contracción en este caso? Por la fractura, sobre todo a nivel de la articulación temporocigomática, ¿no? De la articulación mandibular que le da la movilidad aquí, ¿no? Que permite la masticación, ¿no? Entonces, cuando hay una afectación a este nivel, se va a producir el trismus. También, obviamente, va a haber dificultad para la apertura, para morder, ¿no? A ver, a veces, generalmente, cuando hay alguna fractura, ya sea en las ramas o el cuerpo del maxilar inferior, ¿no? Puede haber una asimetría o se puede retraer el propio el, el maxilar, entonces la apertura bucal va a estar severamente comprometida, ¿no? Va a la palpación, ¿no? Como recordaban la diapositiva esa en la cual hacía la palpación tratando de traccionar el maxilar inferior, ¿no? Cuando hay una fractura en dos segmentos, obviamente que va a haber un movimiento anormal, ¿no? De la mandíbula, ¿ya? Y también puede haber esa sensación de crépito, ¿no? Al poder palpar toda la mandíbula en su extensión, puede haber esa sensación de crépito que nos advierte que se está palpando de repente el segmento fracturado, ¿no? Bien. Bien, hasta aquí hemos visto lo que son los tipos de fracturas, ¿no?
cómo se manifiestan clínicamente, ¿no? Ahora vamos a ver los estudios de gabinete en estos casos. Uno de los principales y que tiene uso todavía en las fracturas maxilofaciales es la radiografía, ¿no? Las radiografías que habrá que pedirlas en diferentes proyecciones, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas proyecciones radiográficas para poder ver determinados segmentos del macizo facial, ¿no? Entonces, habrá que recurrir a estas proyecciones, ¿no? Porque sabemos que los huesos para conformar la cara, el macizo facial, aún no están sobrepuestos, ¿no? Entonces, habrá que pedir con exactitud, ¿no? Una determinada proyección para evaluar o descartar la fractura en algún hueso particular o algún segmento del macizo facial, ¿no? Una proyección muy conocida es la de Cadwell, ¿no? Es una proyección, ¿no?, que nos permite valorar sobre todo, ¿no?, lo que son los senos frontales, ¿no? Están acá los senos frontales. Y también los senos etmoidales, ¿no? Acá, debajo de la lámina del etmoides, ¿no es cierto? Entonces, para poder nosotros ver si una fractura a nivel del hueso frontal compromete, ¿no?, los senos frontales o etmoidales, vamos a pedir esta proyección, que es la proyección de Cadwell, ¿ya? La cual se toma así como ven en la fotografía, ¿no? Puede estar el paciente ya sea parado, sentado, en decúbito dorsal, se toma así, ¿ya? También en otras patologías nos sirve, ¿no?, para ver lo que son las sinusitis, ¿no? Cuando hay sinusitis, generalmente estos senos frontales que ven acá, ¿no? Se ocupan, ¿no? Se presenta una imagen más radiodensa, ¿no? Más blanca, por decir, ¿no? Sabemos que la terminología en radiografía es radiolúcido o radiodenso, ¿no? Y también lo que es la densidad metálica, ¿no? Entonces, normalmente los senos frontales se ven así, ¿no? Una imagen radiolúcida, ¿no? Pero cuando hay ocupación de estos, ¿no? Cuando hay acá una imagen radiodensa, ¿no? Se puede decir que los senos etmoidales o senos frontales están ocupados, ¿no? Lo que no es normal, no es anormal. Bien, otro tipo de proyección es la proyección de Batters, ¿no? Como ven ahí en la fotografía, ¿no? Se la toma con el paciente con la cabeza hiperextendida, como ven ahí, ¿no? Y permite tomar una radiografía sobre todo de la base del cráneo y el tercio medio facial, ¿no? Entonces, nosotros queramos valorar la base del cráneo, ¿no es cierto?, y parte del macizo facial, pediremos una radiografía de Batters, ¿no? Entonces, la cual nos va a ayudar a poder valorar, ¿no es cierto? Es útil, dice, para poder valorar la pirámide nasal, los cuerpos cigomáticos, ¿no?, los maxilares superiores, los arcos cigomáticos, el borde infraorbitario, ¿no? Para poder valorar la pirámide nasal, ¿no?, los arcos cigomáticos, ¿no es cierto? El borde infraorbitario, ¿ya? ¿No? Y cuando sospechamos de una fractura de los huesos propios de la nariz, vamos a complementar, dice, con una radiografía lateral, ¿no? Así se pide, radiografía lateral de huesos propios de la nariz, ¿no? Para poder complementar en el caso que nosotros estemos sospechando de una fractura de la pirámide nasal.
Entonces, esta es la proyección de Batters. Tenemos otra que es la radiografía de Town, ¿no? Esta es una proyección que se toma de la siguiente manera. Se dice una proyección frontonaso, ¿no? Frontonaso, ¿no? Esa es la parte que debe estar apoyada a la placa, ¿no? Se ve también acá cómo se toma la radiografía, ¿no? Entonces, esta es útil ¿para qué? Para ver la región condilia y subcondilia de la mandíbula, como ven acá, ¿no? Esta parte, para valorar la articulación, sobre todo, y también el piso de la órbita, ¿no? Entonces, cuando queremos valorar la articulación temporomandibular, ¿no? Vamos a pedir lo que es la radiografía de Town, ¿ya? Tenemos otra proyección que es la proyección de Hertz, ¿no? Que también nos sirve para ver lo que es la base del cráneo, ¿no? Y también los arcos cigomáticos, como ven acá, ¿no? La bóveda, la base del cráneo, un poco está cortado un poco acá la imagen, ¿no? Y nos permite ver también los arcos cigomáticos. También se pueden pedir proyecciones laterales o posteroanteriores, ¿no? Para también valorar la base del cráneo, ¿no? Para ver el contorno de la mandíbula, ¿no? Pero como le digo, las proyecciones esas que hemos mencionado son las de uso más frecuente. Cuando tenemos unas fracturas a nivel del tercio inferior, ¿no? Que les había dicho que comprometen en su gran extensión a lo que es la mandíbula, ¿no? Tenemos una proyección especial que se llama panorámica de mandíbula, ojo con eso, ¿no? Así se pide la radiografía, ¿no? Cuando uno tiene sospecha de fractura netamente del maxilar inferior de la mandíbula, se pide como tal, ¿no? Radiografía panorámica de mandíbula. En esta nos muestra en extenso toda lo que es la mandíbula, ¿no? La proyección especial que se hace. ¿Ya? Entonces, esa es una proyección particularmente para lo que es fractura del maxilar inferior. ¿Ya? Bueno, y para ir terminando esta presentación, les decía que también, además de las radiografías, hoy en día contamos con reconstrucciones ya en 3D, ¿no? Lo que comentaba su compañero, nos preguntaba y yo le decía que hoy en día se puede hacer una reconstrucción de prácticamente todo el macizo facial, ¿no? Para poder, sobre todo, identificar aquellas fracturas complejas, ¿no? Como el caso de las Lefort tipo 3, ¿no es cierto? Para poder plantearse una táctica quirúrgica para poder resolver eso, ¿no? Entonces, cuando las fracturas son demasiado complejas, entonces se pide lo que es una reconstrucción en 3D, ¿no? Que es no es básicamente una tomografía, ¿no? Una tomografía de todos los huesos de la cara y de la bóveda craneal, entonces nos hace una reconstrucción y ahí se puede ver al detalle las fracturas, ¿no? Entonces, ahora que el tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento va a depender mucho del segmento en el cual se encuentre la fractura, ¿no es cierto? En el caso les decía, cuando hay fracturas a nivel del hueso frontal, generalmente estas se acompañan con alteraciones también neurológicas o intracraneales, ¿no? Ya sea hematoma dural, subdural, ¿no? Porque recordemos que el hueso frontal es parte de la bóveda craneana, ¿no? Las fracturas muy frecuentes también en nuestro medio son las de maxilar, ¿no?
Entonces, en este caso, cuando solamente es el hueso maxilar el comprometido, obviamente que se puede hacer una reconstrucción quirúrgica, ¿no? Usando material protésico, ¿no? Ya sea placas, tornillos, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto al tratamiento, ¿no? Le decía que el Lefort-3 compromete la vía aérea, por lo que el cuidado será más intensivo, ¿no? Pacientes que meritan cuidados en terapia intensiva, ¿no? Los tratamientos en el maxilar inferior también, ¿no? A veces se hace cuando hay fracturas a nivel temporomandibular, ¿no es cierto? Se hace una cirugía o un procedimiento que se llama anclaje, ¿no? Que consiste en fijar, ¿no? Fijar con alambres, ¿no? La articulación por un tiempo, ¿no? Primeramente volver a su posición anatómica, ¿no? Y ahí se hace un anclaje, se fija al maxilar superior, ¿no? Entonces, por un tiempo, para que pueda realizar la reparación de la fractura, ¿no es cierto? Y obviamente durante ese tiempo el paciente no podrá alimentarse más que por una bombilla, ¿no? O tendrá que alimentarse sola o podrá recurrir a la alimentación por vía gasoyeyunal, ¿no? Entonces, eso en cuanto a cuando tenemos fracturas del maxilar inferior. Muy bien, preguntas hasta acá, jóvenes. Está claro lo que son las proyecciones radiográficas cuando queremos. Está claro, doctor. Muy bien. Pues, valorar algún segmento, ¿no? Tienen que tomar en cuenta mucho las de CAD y las de Batter, que son generalmente las más frecuentes. Ya, la de Town, esas son las más usadas. Bien, no hay dudas, no hay comentarios. Solamente por curiosidade, não? Em este Sí, caso que, por exemplo, o trauma, não? sí, Facial, tudo isto, geralmente, por exemplo, essa classificação de tipo 3, ou que sí. o tratamento todo esteja fraturado, não? É Ujú. compatível com a vida? Geralmente, os pacientes, assim, a porcentagem de sobreviver desses Cuando hay, claro, cuando hay gran compromiso de la vía aérea sabemos que la vía aérea está en relación a la columna cervical, ¿no? Claro, obviamente que el grado de mortalidad es muy, muy elevada, ¿no? Bastante elevada, ¿no? Entonces, y obviamente que el tratamiento primeramente será el de estabilizar a ese paciente, ¿no? Estabilizar a ese paciente y imagínense el que se tenga un Lefort-3 muy avanzado, nos hace pensar de que el traumatismo ha sido severo, ¿no? Entonces no solamente tendrá seguramente esta fractura a este nivel, sino también seguramente algunas fracturas craneales o cervicales que obviamente van a aumentar el riesgo de morbilidad, de muerte, ¿no? Entonces, como les decía, se trata de una fractura bastante compleja y de manejo generalmente intensivo, ¿no? E quase sempre os pacientes vão ter algum tipo de sequela, não? Porque, principalmente na parte de crânio, onde passa muita inervação, os principais vasos, não?
Claro, si vamos a hablar de fracturas craneales, ¿no? Obviamente que las secuelas son pues importantes, sobre todo cuando comprometen lo que es gran parte de la masa encefálica, ¿no? Y también obviamente la vascular, ¿no? ¿Sí? Obviamente, mucho depende también de la rapidez con la cual ese paciente se ha atendido, ¿no? Mucho depende de eso, ¿no? Si hablamos sobre todo de las fracturas craneales que dicen. Ya, doctor, gracias. Bien, entonces si no hay alguna otra duda, alguna consulta, estaríamos terminando aquí la clase jóvenes. Bien, entonces con esto terminamos esta clase, jóvenes. Como siempre, les paso los videos y las diapositivas al grupo para que ustedes puedan tener y se pasar, ¿ya? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Que tenga una Sí, buena noche. igualmente, buenas noches a todos. Chau, chao.